Ok. En la página 146, ustedes van a encontrar el tema de ángulos. Pues, si ustedes se fijan, permítanme que todavía hay estudiantes ingresando. Aquí nos dice que si ustedes leen muy bien el primer párrafo, le dice que el ángulo es la figura formada por dos rayos. ¿Se acuerdan ustedes que yo les hablé en la clase pasada que esto que está aquí, que estoy dibujando acá, esto se le conoce como un rayo? Esta línea que tengo acá se le conoce como un rayo porque tiene un inicio, pero no tiene un final. Ojo, Final. un rayo puede también tener una dirección. Se puede dirigir al norte, al sur, al este o al oeste. Al oeste. Todo depende del movimiento. Entonces, en su libro me dice que un ángulo es la unión de dos rayos. ¿Verdad? Si fijan acá abajo, yo tengo dos rayos unidos. ¿Lo ven? Y la intersección de estos rayos es el punto C. Y a este punto se le conoce como vértice, ¿verdad? Este punto se le conoce como vértice. Entonces, permítanme que voy a ocupar esto. Me dice que en las figuras formadas por dos rayos, que son las que están aquí abajo, con un vértice en común, los dos rayos se llaman lados del ángulo, ¿ya? Porque los rayos forman un ángulo. Lo que está aquí adentro, lo que estoy punteando aquí, a esto se le conoce el ángulo. Ustedes tienen que saber que este ángulo, esta figura matemática que tengo aquí, significa ángulo. Miren esto. Y los ángulos se nombran de esta forma. Ángulo A, C, B. Donde el vértice tiene que quedar en medio. O también se puede decir el ángulo BCA. Cualquiera de las dos formas. Pero siempre tiene que estar llama, el exacto, nombre, ¿verdad, profe? el O la letra vértice, del vértice en medio. correcto. El vértice siempre tiene que estar en medio. Y siempre los puntos, recuerden que se tienen que nombrar con letra mayúscula. Entonces, aquí yo les estoy hablando el ángulo ACB o el ángulo BCA. ¿Lo ven? Aquí, si ustedes se fijan, aquí yo tengo como tres rayos, miren. El rayo RQ es este, el rayo SQ que es este, y este es el rayo TQ, miren, que es este. ¿Lo miran, niños? ¿Lo logran ver? Entonces, si Sí, se fijan, pero una duda. tienen un mismo vértice. ¿Cuál es el vértice en común? Q. Q. Entonces, yo quiero que ustedes me digan cuántos ángulos hay aquí. 3. Tres ángulos. Miren, hay tres ángulos, exactamente como me lo están diciendo. Miren, está el ángulo RQT, o sea, este, el que estoy señalando, este grande. Pero adentro de este ángulo grande hay dos pequeños. ¿Y quiénes son esos dos pequeños? Aquí está el ángulo RQS y también se encuentra el ángulo SQT. ¿Lo vieron? ¿Sí o no? Sí, entonces si nos salen 3, tenemos que formarlos con Exacto. 3 ángulos, Los tienen que por decirlo nombrar. así. Formarlos no, porque ya están formados. Lo que tienen que hacer ustedes es nombrar el ángulo.
Decirle que porque yo estoy ocupando la computadora. Decirle que yo la estoy ocupando. Ok. Ya de... ¿Lo ven acá? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Después de eso, espérenme que aquí me vine. Aquí yo tengo el tema, abajo de eso aparece la medida de un ángulo. Pero para esto quiero compartir pantalla. Permítanme. La medida de un ángulo. Me van a permitir que quiero compartir. ¿Ven su libro que aparece la medida de un ángulo? Sí, va. Ok. ¿Miran lo que les estoy compartiendo? Sí, es un... ¿Qué es Ay, esto? ¿cómo se llama esta cosa? Ahora sí me olvida. Sí, profe. Transportador. Un transportador. Entonces, yo me imagino que ustedes, todos ustedes, tienen un transportador, ¿verdad? En este caso, yo lo tuve que hacer así, porque recuerden que no estamos en el aula de clases, entonces yo tuve que venir y tomar un transportador de una aplicación que se llama GeoGebra en matemáticas. ¿Todos tienen su transportador? Bueno, muy Uy, bien, excelente. Entonces, Yo no tengo, profe. O sea, bueno, sí tengo, pero es que no, en casa. profe. lo Lo tienen tengo que que ir a buscar comprar. y después ver el video. Entonces, digamos que yo les pido a ustedes, mídanme el ángulo de 50 grados. Un ejemplo. Y este que está aquí es el transportador. Este es un transportador completo. Pero hay transportadores media luna, como el que me enseñó Daniela. Pero está correcto también. Entonces, yo les aconsejo a ustedes que me hagan una línea recta, aquí así, una línea recta en su cuaderno, ¿verdad? Y en esa línea recta, ustedes pongan el ángulo donde está, mire, donde aparece 0 y aquí aparece 180. ¿Lo vieron? Profe, pero yo no tengo, profe, el transportador. Los que tienen el transportador, si no va a tener que ver el video después en la plataforma. ¿Me escuchó? Ajá. Entonces Sí. ponga la línea recta así, una línea recta que esté entre 0 y 180. ¿Ya pusieron la línea recta? Muy bien. Después de eso, yo les voy a pedir que midan el ángulo de 50. Entonces, el ángulo de 50, mira, aquí está. 0, ¿lo ve? 10, Sí. 20, 30, 40 y 50. En este punto que está en el transportador, que viene como un signo más aquí, ustedes van a poner la regla y lo van a colocar a donde esté el número aquí, 50. En este caso, voy a venir y voy a llevar este aquí y lo voy a colocar en 50. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Aquí yo ya Sí. formé, Lo que nosotros hacíamos era colocar un punto, profe. Colocar un punto y mire, utilizar la regla para y moverlo. este ángulo que está aquí, este ángulo que está aquí, es el ángulo de 50 grados. ¿Lo ven? Y aquí yo estoy midiendo, si ustedes se fijan, permítanme el ángulo de 50 grados. Muevo esto y yo ya sé que este ángulo, esto que está aquí, mide 50 grados. ¿Lo ven? Y lo demás que tienen aquí sobrante, lo otro que les sobra aquí, pues usted lo borra para que les haga forma de un ángulo. ¿Lo ven? Y este ángulo yo lo puedo llamar ángulo BAC. Esta línea verde que trama aquí
significa que si aquí adentro mide 50, aquí afuera va a medir 310. ¿Por qué? Porque recuerde que el transportador va a abarca de 0 a 310 grados, ¿verdad? ¿Lo vieron? Sí. Si ya lo copiaron, ya le tomaron bien la medida. Ok, enséñemelo, Daniela, lo que hizo ahorita en la pantalla. Póngame el cuaderno, quiero verlo. Ajá, está bueno. Está bueno, Daniela. Está bueno. Si yo quisiera medir otro ángulo, miren bien, este va a ser mi punto de inicio. Ustedes pueden venir y colocar un punto. Yo aquí tengo los puntos, miren. Pueden venir ustedes y colocar un punto aquí. Y van a trazar una línea recta desde aquí hasta donde me dé pie, de 0 a 180. ¿Verdad? En este caso, yo voy a venir y voy a colocar este punto acá. ¿Verdad? Voy a venir y voy a hacer más pequeño este y lo voy a poner en 180. Una línea recta, ¿miren? ¿Lo ven? Y si yo quiero, por ejemplo, medir el ángulo de 110 grados, ¿dónde se encuentra el ángulo de 110 grados? Miren, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Aquí, miren. ¿Lo ven? Perdón por la tardanza. Entonces yo voy a venir y voy a colocar aquí el ángulo de 110 grados. ¿Lo ven? Y miren cómo se abre. Ahí serían... Miren. Yo lo estoy tratando de mover. Y se mueve el transportador con la línea. Pues miren. Esto me queda 110. ¿Lo vieron? Entonces, yo ya sé que de acá a acá el ángulo mide 110 grados. ¿Lo ven? Y va, miren la línea. Aquí inicia y aquí finaliza. Significa que este ángulo que yo acabo de medir es un ángulo positivo porque va en contra de las agujas del reloj. Es negativo cuando va a favor de las agujas del reloj. Y miren lo que sobra, lo que está afuera, mide 250. Pero realmente lo que yo necesito no es lo de afuera, sino lo que yo necesito es lo que está donde, adentro. Adentro es lo que va a valer el ángulo de 110. ¿Ya lo copiaron? Para esto, ustedes tienen que tener transportador. Sin transportador, no van a poderme hacer esta tarea. ¿Lo vieron? Y sí, realmente estas cosas se miran desde la escuela también. Desde cuarto grado, profe, se empieza a ver. Bueno, ustedes saben muy bien que lo miran. Por ejemplo, si yo les pido, mídanme el ángulo, recuerde que el rayo tiene que estar exactamente donde está 0, 180. Mídame el ángulo, digamos, de 150. Aquí está. 155 aparece ahí. Pero tiene que ser 150. Ese tendría que ser en la línea intermedio. Sí, tiene que ser acá, la verdad que tiene que ser acá. ¿Lo ves? Sí. ¿Y por qué no me da igual? Porque yo no lo tengo bien colocado en el centro. Entonces hay que tener cuidado. Miren, hoy sí. ¿Lo ves? Lo retiro, mire, como buena ciudadana. Y lo retiro. Y aquí está el ángulo. ¿Lo ves?
Miren, desde acá a acá, ¿cuánto mide? 150. ¿Lo vieron? Sí, profe. Pero verdad, profe, que se utiliza más lo que es el ángulo interno, no el externo. Exacto, se utiliza más el ángulo interno. Este que está aquí es el ángulo interno y el de azul se le llama ángulo externo, lo que está afuera. Pero lo que a mí me interesa es el ángulo interno. Y si ustedes se fijan en su actividad, Sí, hay que una eso es parte más de la importante, actividad por decirlo que así. ustedes tienen que hacer eso. ¿No vieron? Y es la más fácil, profe, la parte 4. Sí. Ok. ¿Lo copiaron? ¿Sí o no, hijos? Porque ustedes son los que mandan. Sí, profe. Bueno. Yo lo hace después porque no tengo transportador ni comprarlo. Bueno, esto que Después. está grabándose, hijo, la Sí. clase. Entonces ustedes después pueden ver el video, ¿me entienden? Profe, eso es fácil. Sí, profe. Aquí, Yo le tomé captura porque no tengo el teléfono. sí, pero va a estar la clase grabada en la plataforma también para que ustedes se puedan auxiliar. Aquí dice la medida de un ángulo. Vaya, y aquí yo ya les había dicho del ángulo, por ejemplo, aquí yo les estoy diciendo la medida. Cuando yo hablo de medidas, ustedes dicen así, medida del ángulo CAB, miren, CAB. Recuerden que el vértice siempre tiene que quedar a donde les dije yo a ustedes. En medio, ¿se acuerdan? De 0 a 180. Ajá, y en este caso mide 40. ¿Lo ven? Prosigo. En su libro, yo me tomé la molestia de tomar una captura del libro, ¿verdad? Lo que yo ocupaba. Y aparece la medida de un ángulo. Miren, la medida de un ángulo, permítanme, la medida de un ángulo depende de la abertura, lo que les estaba explicando, comprendida entre los lados, no de la longitud de sus lados. La unidad de medida va a ser grados, que es 1 entre 360. 360 es por la vuelta completa que da. Es un círculo completo, ¿sí? Para expresar la medida de un ángulo, me dice que el ángulo, en este caso aquí hay una P, PQR es 105 grados, ¿verdad? Pero recuerden que cuando hablo de medida, yo tengo que agregar la letra aquí, M. Por esa razón, se pone la medida del ángulo PQR 105. Un grado es por si los quiero pasar a minutos. Un grado se divide en 60 minutos, un minuto se divide en 60 segundos. Para medir un ángulo en grados se utiliza instrumento llamado transportador. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Profe, Aquí aparece la clasificación de acuerdo a la medida de sus ángulos. Si un ángulo mide 90 grados, es recto. es recto. Si un ángulo mide menos de 90, ¿cómo se llama? Agudo. Ajá. Un ángulo de 40 es ángulo agudo. Sí, porque menos de 90 grados. Excelente. Tiene que ser de 0 a 89 grados. Exacto. Un ángulo obtuso es aquel, De más de 91. Más de 90 el grados. ángulo obtuso es aquel que mide más de 90, pero menos de Grados. 180. 90. Este que está aquí se le conoce como un ángulo obtuso, porque mide ¿cuánto? 105. Y un ángulo llano o extendido es el que mide ¿cuánto? 180. 180. Pero exactamente 180. Y el ángulo completo es el que mide aquí 360. 360 grados. Aquí no se logra ver bien, pero en su libro sí lo mira, ¿verdad? Profe, ¿verdad que el sinónimo de hora es grado? Un sinónimo de hora, Porque hablando de podemos matemáticas. decir eso. Porque se dice que un grado es 60 minutos. Exacto. Y una hora es 60 minutos. Exacto. Prosigo.
Esto que está aquí también se encuentra en su libro. Miren, no, yo estoy viendo que como que no quise muy bien la captura, pero ustedes tienen el libro. Miren lo que dice aquí. Relación entre ángulos. Ángulos congruentes son aquellos ángulos que tengan la misma medida. Por ejemplo, este ángulo que está aquí, ¿cuánto mide en su libro? Vamos a ver los que tienen el libro. 50 grados. Ah, no, 60 grados. 60 grados. 60 grados. Quiere decir que este ángulo A, porque también los ángulos se pueden llamar por los vértices. ¿Bien? El ángulo A te dice que es congruente con el ángulo B. Este símbolo que aparece aquí se llama congruente. Si quieren, colóquenlo en su libro, en una esquinita, para que no se les olvide. Entonces, los ángulos congruentes son aquellos que son iguales. Y existen dos tipos de propiedades. Tres tipos: la reflexiva, la simétrica y la transitiva. La reflexiva es aquella que me diga que todo ángulo es igual a sí mismo. Entonces yo puedo decir que el ángulo A es congruente con el ángulo A. La simétrica es que yo puedo decir que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Y la transitiva es que si el ángulo A es congruente con el ángulo B, el ángulo A va a ser congruente con el ángulo C. Eso es lo que les quiero decir. Después tenemos que ustedes identifiquen. Pues ahí en el libro no lo he entendido. Después aquí tengo ángulos adyacentes o consecutivos. Ustedes tienen que identificar cuál es un ángulo adyacente y cuál es un ángulo consecutivo. Por ejemplo, ahí lo dice en el libro. Son dos ángulos que estando en el mismo plano tienen el mismo vértice. ¿Ya? Y lados en común, por ejemplo, este que está aquí, este se conoce como ángulo ¿quién? Adyacente. Adyacente. ¿Bien? Este es un ángulo adyacente. ¿Por qué ángulo adyacente? Porque tiene el mismo vértice y comparten un rayo en común que es este. ¿Lo ven? Este que está aquí también se le conoce como ángulo adyacente. Porque miren, este ángulo 1 con este ángulo 2 comparten este mismo rayo y el mismo ángulo. ¿Lo ven? Y este 3 y 4 ya no es adyacente. ¿Por qué? Porque miren, el ángulo 3 tiene dos rayos diferentes al ángulo 4. ¿Lo ven? Y este tampoco es adyacente. ¿Lo ven? No lo es. ¿Por qué no lo es? Porque no comparten el mismo ángulo, miren. Sino que está afuera. Ajá, exacto. Eso es lo que les quiere decir. ¿Verdad? Y aquí me dice que el ángulo 3 y el ángulo 4 no son adyacentes, dice también, pero lo toman en perspectivas un poco extrañas, porque tienen el mismo ángulo. Yo creo que aquí hubo un error de libro, miren. Entonces se lo echamos. Sí, este como que táchenlo, porque este no es un buen ejemplo. Estos 4 sí. Entonces, al ángulo adyacente también se le puede llamar ángulo consecutivo. ¿Cuál es aquel ángulo complementario? Lo dice en el libro. Son dos ángulos tales que al sumarse los dos ángulos, la medida es igual a ¿qué? A 90. Por ejemplo, si yo sumo este ángulo 1 con este ángulo 2 y al sumar estas dos medidas me da 90, yo digo que es complementario. ¿Cuál es un ángulo suplementario? Son dos ángulos cuya suma me da 180. Igual este ejemplo. ¿Sí? Si yo sumo el ángulo 1 con el ángulo 2, ¿se fijan? Este se le conoce como ángulo suplementario porque me va a dar igual a 180. Y
¿Cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? Miren esta figura. El ángulo 1 con el ángulo 2 son iguales, porque son ángulos opuestos por el vértice. Y el ángulo 3 con el ángulo 4 son iguales. Son iguales. Porque son ángulos opuestos por el vértice. ¿Lo vieron? Esto aparece en su libro. Yo aquí solamente se los estoy discutiendo. Ahora, ¿qué quiero que hagan? Pues la actividad sugerida número 59. Vámonos toda la actividad. ¿Les va a convenir? ¿Ya? Ya, profe. Este viernes va a haber clases, ¿verdad? Recuerden. Entonces aquí me dice, en el diagrama, ¿qué significa esta rayita arriba? Miren su libro. ¿Qué les dije que significa? La rayita. Segmento. Segmento. Excelente. Entonces yo puedo decir que el segmento PB esto, PB esto que está aquí. Esta T al revés significa que es perpendicular. ¿Sabían eso ustedes que significaba perpendicular? No. Le he escuchado, pero no me acuerdo. Bueno, colóquenle aquí una flechita que esto significa perpendicular. ¿Ya? Para que no se les olvide. Dice que es perpendicular a C. Entonces, cuando sean perpendiculares, yo puedo decir, por ejemplo acá, para que ustedes me logren ver, déjenme que me estoy buscando yo. Este lápiz, observan la cámara, este lápiz con este lápiz forman una perpendicular. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Y qué significa que forman una perpendicular? Significa que forman 4 ángulos internos de 90 grados. ¿Entendieron eso? ¿Quiénes son los ángulos internos? Permítanme. En este caso, este y este es un ángulo interno. Y este ángulo, por fuerza, va a medir 90 grados si le dicen que es perpendicular. Entonces, les dice que PB, o sea, PB, segmento PB y el segmento AC forman ángulos adyacentes de 90 grados. Recuerden los ángulos adyacentes. Que aquí lo habíamos dicho, que un ángulo adyacente son 2 ángulos que al sumarse sus 2 ángulos, miren, no importa, pero que tienen el mismo vértice y el mismo rayo en común. ¿Lo ven? Ya lo habíamos dicho. Entonces, aquí me dice, nombra 2 ángulos rectos. ¿Cuáles son los ángulos rectos aquí? Vamos a ver. El ángulo CB. Aquí a la par. ¿Cuáles serían los ángulos rectos? Fíjense bien. CBB, profe. AC. Pero van a colocar el símbolo de ángulo, ¿verdad? El que yo les había dicho. Y el símbolo La A de... inclinada. ¿Ah? La A inclinada. Este va. ¿Cuáles serían los ángulos rectos, me dijeron? El CBP y ABP. No. Fíjense bien, el ángulo recto es A, B, P. Y el CBP, ¿verdad, profe? A, pero con letra mayúscula. A, B, P. Coma. ¿Y cuál es el otro ángulo? El CBP. El CBP. O PBC, como ustedes lo quieran nombrar, no importa. El orden del factor no les va a alterar el producto
siempre y cuando el vértice esté en medio. ¿Lo ve? Este que está aquí sería la respuesta del primero. ¿Ya lo copiaron? Sí. Ok. Después me dice, nombra un ángulo obtuso. Toda esa actividad hay que hacer en el cuaderno, ¿verdad, profe? Sí. Nombra un ángulo obtuso. ¿Puedo borrar esto ya? Sí. Sí. El segundo, el B. Nombra un ángulo obtuso. ¿Cuál es aquel ángulo obtuso, niño? ABD. ¿Cuál es la definición del ángulo obtuso, hijo? Que tiene que ser De más de 90 Más de grados. 90. Ajá. Entonces sería CBD. C, DBC. DBC. O como dijo Alfonso, CBD, O CBD. también. ¿Lo anotaron? Sí. Nombra, miren lo que me dice ahí, nombra un ángulo recto. ¿Cuál es el ángulo recto? 90 grados. Ajá, denme un ángulo recto. PVC. CB y P. CBP. No lo escuché bien. CBP. CB y P. CBP o PVC. Cualquiera de las dos formas está correcta. Ahora aquí. Nombra dos ángulos complementarios. ¿Y qué me decían los ángulos complementarios? ¿Cuánto tienen que sumar los dos ángulos para que sean complementarios? 90 grados. 90 grados. Entonces, 90 grados. grados. ¿cuáles son los dos ángulos que al sumarse me dan 90 grados? DBP, Espera, DBA. DBP, ABC. DBP y ¿qué otro? ABP. AB, ABP. B, D, ABP. D. D. Exacto. ¿Lo vieron? Y aquí me dice, en este último, nombra dos ángulos suplementarios que no sean rectos. Entonces, los ángulos suplementarios, hijos, son aquellos que miden 180 grados, pero no tienen que ser rectos. ¿Cuál sería? Nombra los ángulos suplementarios que no sean ABC. rectos. Sí, que no sean rectos. ABC y ABD. Esperen. Yo voy a nombrar ABD. Este sí me parece. ABD. ¿Cuál es el otro? ABC. No, no puedes nombrar ABC. Porque ya no. Sería CBD. 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 Entonces te pones CBD. Y ahí termina. ¿Lo vieron? Si yo sumo este con este, me da igual a eso. Bonito, ¿va? No es un tema complicado. Solo de hallarle lógica. Exacto. Ahora miren acá. Pero dice que tengo menos de 1 minuto. Bueno, aquí ustedes tienen que utilizar el transportador y dibujar esto, ¿verdad? Ajá. Aquí, A ver, las figuras más fáciles son todas. entonces, aquí también tienen que usar el transportador. Yo les recomiendo a ustedes que traten de hacer la guía y el día viernes nos miramos para terminar de completar. ¿Les parece?
¿Cómo? Que, Ok, profe. que trabajen la guía profe. y el viernes nos miramos para completarla. ¿Me Sí, escucharon? profesora. ¿Sí? Profe, Bueno, entonces Profe. los miro el día viernes. acá hay error del libro. Sí, Cualquier, Porque porque cualquier hay consulta. error del libro. sale el ejercicio